otra parte, el otro gran paradigma de control de constitucionalidad es el denominado modelo judicial. El modelo judicial es aquel que, en síntesis, propone o pone en cabeza del poder judicial, es decir, uno de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pone en cabeza de este último el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos que se llevan adelante en las esferas de los poderes políticos, llamados que son los poderes legislativo y ejecutivo. Asimismo, el modelo judicial, es decir, que coloca en un órgano jurisdiccional el control de constitucionalidad, ha adquirido en la práctica dos modalidades. Lo que se conoce como el control judicial concentrado, típico de los países europeos, continentales, como España, Italia, Alemania, que tienen lo que se conoce como tribunales constitucionales o cortes constitucionales, que su función concreta es hacer una revisión, ya sea de forma preventiva como de forma posterior a la constitucionalidad de una determinada norma inferior. Estos tribunales constitucionales, algunos están dentro de la órbita del poder judicial, otros no, digamos, si bien son órganos jurisdiccionales, se encuentran fuera de la estructura del poder judicial en esos términos. Y este modelo concentrado tiene la característica, si bien obviamente hay que analizar cada sistema en particular para ver justamente todas las circunstancias especiales y las especificidades de cada sistema, en general podríamos decir que los sistemas concentrados, también llamados modelos austríacos, porque quizás uno de los primeros países, de la mano justamente de Hans Kelsen, en el Tribunal Constitucional Austríaco, proclamaba que ese órgano o tribunal constitucional iba a tener la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma por su incompatibilidad con el texto constitucional, y además iba a tener lo que se conoce como efectos erga omnes o efectos derogatorios. Es decir, si el Tribunal Constitucional dice que una norma es inconstitucional, la norma sale del sistema jurídico, pierde vigencia y ya no puede ser utilizada en casos posteriores. Eso con respecto a lo que se conoce como los efectos de la declaración de inconstitucionalidad por parte del órgano concentrado. El otro gran sistema en el mundo, que es obviamente el que vamos a ver con mayor detalle, es el sistema judicial difuso, porque justamente nuestro país, la República Argentina, ha adoptado este modelo de control de constitucionalidad. Quizás, obviamente, esto es una verdad absoluta, con la influencia directa del sistema de los Estados Unidos de América, que es un sistema de control judicial difuso. Vamos a ver que tiene algunas características distintivas con respecto al sistema argentino, pero si uno quiere hablar de control judicial difuso, tiene que necesariamente
remitirse a una fecha exacta, que es el 24 de febrero de 1803, fecha en la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos va a sancionar el paradigmático fallo Marbury versus Madison, que quizás es el fallo que va a poner a la luz lo que se llama el control de constitucionalidad judicial. Ese fallo, el fallo Marbury versus Madison, que lo podemos relatar brevemente, nos situamos en ese año 1803. Estados Unidos había tenido una disputa electoral por la presidencia. Ustedes recuerdan que Estados Unidos tiene lo que se conoce como colegio electoral. Bueno, el colegio electoral había vencido la facción republicana. La facción republicana son ahora los que serían el Partido Demócrata, paradójicamente. La facción republicana había vencido en el colegio electoral y había colocado como presidente a Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson nombra un secretario de Estado que al asumir el cargo se encuentra con que algunos pliegos de algunos jueces designados por el presidente anterior, el presidente Adams, en una jugada política que se conoce como los nombramientos de medianoche, el presidente Adams, con su secretario de Estado, que era Marshall, paradójicamente Marshall va a ser el que va a escribir el voto en Marbury versus Madison, es decir, previamente al cambio de gobierno, Marshall, que era el secretario de Estado del presidente Adams, es designado en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. La verdad que una situación bastante compleja desde lo político, pero lo cierto es que Adams, días antes, precisamente el día antes de terminar su mandato, va a nombrar una serie de jueces y va a lograr que el Senado de los Estados Unidos le preste el acuerdo y esos jueces sean nombrados. Lo que sucede es que las notificaciones y las cartas para que los jueces que habían sido designados por el presidente con acuerdo del Senado puedan asumir efectivamente sus cartas fueron enviadas casi la totalidad, con la excepción de 4 cartas, 4 notificaciones, entre las que se encontraba la del juez Marbury. Marbury, obviamente, considerando que tenía un derecho, ya había sido designado por el presidente con el acuerdo del Senado, y le pide a Madison, que era el secretario de Estado del actual gobierno, es decir, del gobierno de Jefferson, asumir en su cargo. Bueno, Madison obviamente se niega a colocarlo en su cargo, efectivamente, enviar esas cartas de notificación que lo habilitaban para tomar la posición del cargo, obviamente arguyendo políticamente que todos esos nombramientos habían sido nombramientos de último momento con el único fin de condicionar con un poder judicial hostil al nuevo gobierno de Jefferson. Marbury se presenta ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, plantea su caso, plantea que tiene derecho a asumir el cargo y la Corte Suprema se enfrenta con un dilema muy importante de tener que decidir si Marbury iba a poder asumir como juez o no iba a poder asumir como juez. Cualquiera de las dos posiciones que la Corte adoptara iban a tener un fuerte impacto político. Iban a ser entendidas como una señal, ya sea hacia el gobierno anterior o bien hacia el gobierno
actual, digamos, de esos momentos. Lo que va a hacer Madison, lo que va a hacer Marshall, juez de la Corte de los Estados Unidos, un voto, la verdad que muy hábil, muy fundamentado, va a salir, como diríamos, por la tangente. Y esta salida por la tangente, que ahora vamos a explicar, va a terminar dándole un poder al Poder Judicial, justamente, que va a ser muy grande, le va a dar una herramienta, un arma casi, podríamos decir, letal en el juego de la división y control de poder, es decir, en ese juego de checks and balance entre los poderes. El fallo Marbury versus Madison a través de ese voto de Marshall les va a dar un arma muy fuerte y quizás una de las armas más fuertes que tenga el Poder Judicial frente al resto de los poderes. ¿Qué va a decir Marshall? Va a decir, miren, Marbury tiene derecho al nombramiento. Se debería realmente nombrar a Marbury en el cargo. Marbury tiene derecho, obviamente, a peticionar ante la justicia, pero lo que nos va a decir Marbury, y esta va a ser la conclusión del fallo, es que la ley judiciaria del año 1789, por la cual Marbury presenta su caso ante la Corte Suprema de la Justicia, es inconstitucional porque esa ley judiciaria había ampliado los supuestos de competencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y esa ley entonces iba en contra de la Constitución, que ponía supuestos taxativos que no pueden ser ampliados por ley. Entonces Marshall va a decir, perfecto, si bien tiene derecho este hombre, Marbury, la Corte no puede tratar este caso. Y no lo trata. No lo trata. Declara la inconstitucionalidad de la ley judiciaria que ampliaba los supuestos de competencia de la Corte y termina obviamente desestimando el caso de Marbury porque se declara básicamente incompetente. Esta declaración de incompetencia en un caso va a ser, paradójicamente, que la Corte Suprema de los Estados Unidos sea competente de allí en más para tratar todos los pedidos de inconstitucionalidad que le lleguen a sus estrados, y todo el Poder Judicial como órgano del Estado va a ser o va a estar capacitado para controlar la constitucionalidad de las leyes y demás normas inferiores. Esta resolución del caso de Marbury va a llegar a nuestro sistema jurídico también por dos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el denominado caso Sojo, y luego el denominado caso Municipalidad de la Capital con el Hortondo. Estos casos de finales del siglo XIX van a tener el mismo sentido que el fallo Marbury versus Madison, pero en nuestro sistema jurídico. De hecho, Sojo cita específicamente a Marbury y en definitiva se incorpora el control de constitucionalidad judicial difuso a nuestro sistema jurídico, por lo que se conoce por vía pretoriana. Realmente la Constitución Nacional en ningún momento, la Constitución de 1853/60, en ningún momento habilita a los jueces a tener a cargo el control de constitucionalidad.
como tampoco lo hacía la Constitución de Filadelfia de 1787. Ambas fueron creaciones que se conocen como pretorianas. Después nuestro sistema jurídico, nuestro sistema constitucional, la reforma del 94, el artículo 43, específicamente en el marco del amparo, le permite a los jueces declarar la inconstitucionalidad de una norma.